Qué gusto me da platicar contigo, Carlos Martínez, director general del Infonavit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, qué gusto. ¿Cómo vive el Infonavit la crisis? Porque cuando la última vez que platicamos aquí en la convención bancaria, pues estaba empezando apenas la crisis, estaba apenas empezando el problema del COVID y había mucho miedo, había quienes decían que iba a haber un gran repunte en la cartera vencida y por lo tanto en la cartera vencida no solo de los bancos sino del Infonavit. Hoy estamos, yo digo que con más o con menos cuidados, estamos a la salida de esta crisis financiera. ¿Cómo la vivió el Infonavit? Yo creo que vivimos tiempos muy interesantes en esa crisis, pero teníamos que manejar en dos vías. Una, la interna, porque nos declararon institución esencial para mantener el empleo junto con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social. ¿Por qué? Porque los patrones tienen que cotizar en el Infonavit. Entonces teníamos que hacer una estrategia para seguir atendiendo y no parar operaciones. Decidimos ahí operar con el 20% del personal físicamente, el 80% de trabajo en casa, e implicó un salto enorme en toda la parte tecnológica y de digitalización. Y la otra era hacia afuera, cómo podíamos hacer para que no parara la originación de crédito. Y ahí nos enfrentamos a retos bien importantes. Por ejemplo, en Nuevo León o en Querétaro se cerraron los registros públicos de la propiedad. Y sin un registro público de la propiedad no puedes sacar el certificado de libertad de gravamen para formalizar un crédito hipotecario. Y ahí hicimos acuerdos para que tuviéramos avisos provisionales, confiamos en los gobiernos, confiamos en los notarios y dijimos, a ver, estamos en el mismo barco, vamos a seguir trabajando. Y eso ayudó también a que nuestros créditos cofinanciados con la banca, que es el 25% del portafolio, a que nuestros socios bancarios, donde tenemos una serie de productos, dijeran, pues nosotros le entramos también. Entonces todos seguimos originando crédito y eso hizo que 2020, si bien hubo una caída del crédito, en términos de monto, aunque en volumen bajó, en términos de monto, tuvimos prácticamente cero crecimiento, pero en 2020 más que se recuperó respecto 2021. a 2021, que estuvo por arriba de 2019, con un crecimiento real del portafolio. La banca lo mismo, y si tú ves los datos del crédito a empresas, personas, hipotecario, el único que no ha caído y que no cayó durante la pandemia fue el hipotecario. Y creo que fue mucho de coordinación entre todos los actores que estamos involucrados para poder continuar operaciones. ¿Qué pasó con la cartera vencida? ¿Qué pasó con esta muy fuerte caída en el empleo que ya gracias a Dios se recuperó? Y hay quien dice, bueno, es que formalizaron a las outsourcing. Bueno, pues eso se puede, eso no es malo, eso es bueno. ¿Qué pasó con la cartera vencida? ¿Cómo se manejó? La cartera vencida tuvo, en los primeros meses de 2020, tuvimos la fortuna de que el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, sacó las facilidades regulatorias para el tratamiento de los programas de alivio a la cartera vencida. Eso nos permitió que prácticamente 500,000 créditos de los que perdieron el empleo tuvieran algún programa de apoyo que se contabilizó en cuentas de orden aparte y que nos permitió prorrogar los pagos, diferir los pagos o condonar intereses. Y la otra es que pudimos hacer, y eso es gracias a nuestro carácter también de autoridad fiscal, hacer con los patrones un programa para que pudieran mandar a paro técnico a sus trabajadores. Es decir, no les pagan el 100%, normalmente pagan la mitad porque paran la planta. Sí, hubo muchas plantas que tuvieron que parar. Pero no perdieron la relación laboral, o sea, mantuvieron la contratación de los claro, trabajadores, pero lo que no queríamos era cargarles el costo de las amortizaciones o las cuotas. Y ahí hicimos un programa con las empresas, sobre todo en todo el corredor maquilador del norte, donde metieron a 100,000 trabajadores ahí que tenían un crédito activo con el Infonavit y que les hicimos descuentos para que pudieran mantener el salario, la contratación y el crédito. Y en 2021 ya empezamos a ver una serie de bajadas en la cartera vencida. ¿Por qué? Porque hemos habilitado 13 programas de reestructura de créditos que estamos acercándonos con las personas, haciéndolo automático a través de apps, etcétera, y la gente se está acercando a pagar. El año pasado rompimos récord en pago en ventanilla bancaria con prácticamente 2,000 millones al mes en promedio de recepción de pagos en ventanilla bancaria. Nunca el Infonavit había captado tanto dinero de pagos por cuenta propia.
El resto lo capta vía nómina, pero el reto siempre es quien sale fuera de la nómina poder cobrar. ¿Cómo lograr hacer esto? Porque entre los términos de la banca, dicen, nosotros de lo que reestructuramos solo tenemos una cartera vencida que ronda que no llega al 1%. ¿Cómo hacerle para que alguien que pierde la relación laboral decida seguir pagando, que busque la manera de pagar en ventanilla, como decías? Para mí, y se los he dicho mucho a las áreas de cobranza, es que las áreas que se dedican a eso no solo tienen que administrar contratos, por ejemplo, con un proveedor para que vaya y te cobre. Lo que tenemos que pensar es que esas áreas buscan cambiar conductas de personas. O sea, tú quieres hacer una conducta de no pago al pago. Y para eso tienes que cambiar desde el lenguaje en que te acercas a la gente, la forma en que te acercas a la gente y sobre todo la facilidad con que puedan entender que están reestructurando su crédito. Y esa reestructura puede implicar una baja en la tasa de interés, un cambio en los flujos mensuales, aunque se extienda el plazo, una condonación al saldo insoluto, pero manteniendo la misma mensualidad. O sea, es explicándoles, ahora sí que de manera muy clara. Y ofreciéndoles opciones de salida, ¿no? Y varias opciones, no solamente una. Ahora tienen 13 opciones, cada una con características distintas y se les explica una por una para que puedan realmente, es un ejercicio de educación financiera. Que mira qué buena falta nos sigue haciendo, ¿eh? ¿Cómo se vislumbra el futuro? Estamos viendo un crecimiento muy importante en el empleo, muy importante, más importante en el empleo formal. O sea, no solo es la cifra de afiliados al Seguro Social, que por lo tanto son afiliados al Infonavit, sino que estos trabajadores está entrando una nueva generación de trabajadores que venían de las outsourcings, venían de la economía informal. ¿Cómo captarlos? ¿Cómo recibirlos? Bueno, primero con información, creo que es bien importante que sepan primero qué es el Infonavit y cómo se usa. Porque el Infonavit, más allá de ser solo un instrumento para el crédito, también te sirve para la pensión futura, porque si no lo usas, se adjunta a la Afore si estás en la ley del 97, puedes sacar un crédito y tienes muchas opciones de crédito. Ahorita, en esta convención, estamos anunciando el crédito para terrenos, que va a salir a partir del 1 de abril. La gente va a poder comprar un terreno con su crédito. Ya lo habíamos platicado, pero era teoría nada más. No, ahora sí será realidad. A partir del 1 de abril van a poder sacar su crédito para terrenos y van a tener opciones. Eso es adecuarse, ¿no? O sea, el crédito para terreno es muy adecuarte a la realidad nacional, ¿no? Cómo somos los mexicanos, o cómo es la manera que buscan comprar un terrenito y luego ya ir viendo cómo le construyen, o también para que se peleen en las comidas familiares. Así es, pero además, David, el 70% de las viviendas en México se han hecho a través de la autoproducción. Sí. Así se han constituido todas las ciudades. Y esa realidad no la podemos cambiar. O sea, no puedes decir, hay que tumbar todas esas casas y entonces llevarlos a desarrollos modelos. Eso es inviable. Lo que hay que hacer es que esas personas puedan tener financiamiento para mejorar sus casas, mejorar la estructura de sus casas, la seguridad estructural, o simplemente mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer como Estado, el acceso al crédito y la educación financiera. ¿Cuánto esperas que coloquen de crédito en este año? Porque este año debe ser un año de fuerte recuperación. Fíjate que estamos proyectando 595,000 créditos para este año, contra los 530,000 que colocamos el año pasado. Entonces traemos un crecimiento importante en cuanto a número de créditos, en cuanto a monto dispersado, y creemos que con productos como el de terrenos, o lo que anunciamos precisamente la última bancaria, pero que se está echando a andar este año, que es que los trabajadores inactivos puedan utilizar su dinero con la banca. Sí, eso lo platicamos en la última bancaria hace 2 años. Hace 2 años, ahora es una realidad y ahora la gente puede utilizar, aunque ya no cotice, puede utilizar ese dinero como enganche con el banco para usar los créditos. En la medida en que la gente conozca que el Infonavit también atiende a ya no cotizantes o no cotizantes activos, pues se puede detonar una buena cantidad de créditos. Hay todo un reto en materia de educación financiera. Yo creo que ese es el gran reto del Infonavit, ¿no? Más que hacer banca, que ser una financiera, es cómo llegar con educación financiera a los trabajadores, cómo hacerlo. Bueno, ahí tú eres experto, David, toda tu vida has estado en eso de... Y además soy un obseso de eso. de estar platicando con la gente, pero creo que es darles canales fáciles de atención
y también entender cómo se informa la gente. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que la mayoría tiene canales informales de información, tiene grupos en Facebook que te ayudan a entender el Infonavit, o tiene grupos en otras redes sociales que hacen lo mismo, o chats donde se difunden muchas cosas que no son ciertas. Ese es el problema de esos canales informales. Claro, hay una serie de información engañosa que es bien preocupante. Entonces, por eso hicimos la plataforma de Infonavit Fácil, precisamente para nosotros tener una especie de red social y competir desde cómo se informa la gente, replicar esos modelos y dar información veraz, certera, oportuna y actualizada de las cosas. Sí, porque no, y luego los expertos que ahí les da por enseñarles. Oye, pues creo que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? La verdad es que estoy convencido de que lo estás haciendo muy bien y me da siempre mucho gusto verte. Igualmente, David, y qué bueno vernos ahora sí en persona. Ya tocaba, ¿verdad? Ya tocaba. Te deseo mucha salud.